Tardes, bienvenidos a una nueva emisión del Emulador TV desde ATE ANSES. Vamos a estar dialogando hoy viernes en este ciclo de entrevistas con Ariel Cervini, preparador físico de Ferro, actual coordinador de la preparación física justamente del Club de Caballito, que está trabajando con la primera división, con el plantel, desde que asumió la conducción ya del primer equipo. Estamos hablando de Cordon, el entrenador, y bueno, ahora cuando se sume a este vivo vamos a conectar con él. Ahí está Ariel, lo saludamos y lo sumamos a este vivo en este viernes. Típica con respecto a la temperatura, a cómo ha cambiado el tiempo con la lluvia, el frío un poco. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, recién decía una semana distinta, ¿no? Con respecto al clima, sobre todo que nos estuvo tocando. Uno recuerda lo que fue el Día de la Madre, día de calor ya veraniego, y esta semana lamentablemente fue una especie de mezcla entre un poco otoño y por algunos momentos, no diría invierno, porque tampoco fue un frío fuerte, pero sí bastante cambiante, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde que arrancamos a entrenar creo que es las primeras lluvias que estamos afrontando y sí que nosotros estamos al aire libre, sentimos bien los cambios de clima, pero sí, la verdad que atípico, la verdad que pasamos de estar en shortcito y remera a esta semana ya volver a sacar el camperón, el buzo, las térmicas. Así que, pero sí, pero ya estamos acostumbrados. En los que trabajamos al aire libre y en esta profesión es como que los cambios de clima es moneda corriente. En este momento tengo que cuidar un poquito más porque ante cualquier resfrío o demás empieza, bueno, hoy ya hay como un tema muy especial con el tema del COVID, así que bueno, tratamos de cuidarnos un poquito más en ese aspecto. Claro, y justo eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cómo ha cambiado y lo que ha sido también desde tu parte, por supuesto, de cada uno de los que forman parte del plantel de Ferro. Bueno, vos también hace muchos años venís trabajando ya en las divisiones inferiores del club, en la preparación física, y para el jugador, pero también para el profe, ¿no? En tu caso, digo, en primera persona, ¿cómo ha sido esto también de a distancia, de por Zoom? ¿Cómo podés contar un poco cómo fue todo ese tiempo tan distinto, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. Sí, la verdad que sí. El entrenamiento es como que fue mutando mucho a lo largo de la cuarentena porque en una primera instancia nosotros hicimos una planificación de entrenamiento similar a la que se le dan a los jugadores cuando se van de vacaciones. Una especie de mantenimiento porque creíamos en ese momento que esta cuarentena iba a durar 2 o 3 semanas, no mucho más, y después iba a volver. Creo que eran 3 semanas que había en ese momento se habían apuntado y después íbamos a volver a los entrenamientos normales. ¿Por qué digo que fue mutando también? Porque de entrada los jugadores podían salir a correr, o sea que se le hizo una planificación donde ellos puedan salir a correr, y después la cuarentena cuando se pone más dura, apenas arranca más dura, no podían ya salir de las casas, entonces tuvimos que modificar el entrenamiento. Entonces lo primero que hicimos fue darles entrenamientos que puedan sostener en la casa. Cuando vimos que esto se empezó a prolongar, apareció el Zoom. Sí, La verdad que yo de entrada descreía un poquito, porque por un tema de ignorancia, porque nunca había entrenado a un plantel por Zoom, pero la verdad que hemos podido hacer, se puede hacer bien, se puede hacer buenos entrenamientos. Nosotros lo que tomamos en ese momento fue planificar entrenamientos en base a los materiales que tenía cada jugador en la casa. Nosotros lo que hacíamos era, hacíamos un relevamiento de qué materiales tenían en la casa y en base a los materiales que tenían ellos en la casa y el espacio físico que tenían, se les hacía una planificación específica de entrenamiento. Siempre apuntamos en este momento fue a tratar de perder lo menos posible la fuerza, ¿no? Para en un futuro, cuando
volviéramos a entrenar en forma presencial, evitar muchas lesiones, que bueno, que uno cuando pierde la fuerza, lo más probable es que cuando se vuelva a los entrenamientos de manera normal y en el alto rendimiento se tiende a desgarrar el músculo. Entonces, bueno, nuestra preocupación era esa y apuntamos más que nada en que traten de perder lo menos posible la fuerza, para hacerlo, para que se entienda, ¿no? La fuerza tanto de miembros inferiores como miembros superiores, para que después cuando volvamos a los entrenamientos presenciales sea más sencillo la adaptación. Y en cuanto a eso que vos decís, pienso ya directamente en lo que es un plantel profesional, ¿no? Que generalmente siempre se dice que tiene que haber una buena base, bueno, jugadores de experiencia, otros que son los chicos del club, acompañados, ¿no? Sobre todo ir aprendiendo de a poco ellos, pero que también es difícil esa cuestión cuando pienso rápidamente en jugadores que están quizás más cerca de la parte final de la carrera que de aquellos uy, se me cayó, perdón. Se ve que viste, ya estaba medio, como que estaba medio aguantando y se dio esto. Esto a veces que lamentablemente pasa. No, decía con esa situación particular, digo, de la diferencia de los chicos que recién arrancan y quizás los que están más en la parte final, ¿no? De la carrera. En cuanto al entrenamiento específico, ya en la vuelta a los entrenamientos, ¿se planifica diferente en base a cada jugador o en realidad es una cuestión más general y se va llevando con el tiempo, ¿no? Porque también estamos en un contexto que nunca pasó, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Sí, mirá, nosotros como que fuimos aprendiendo porque la verdad que yo hace ya 20 años que trabajo en esto y nunca me pasó recibir un plantel después de 7 meses de inactividad, llamemos de inactividad en el campo, ¿no? Si bien ellos se Sí, seguían moviendo, no se movían en el campo, no hacían trabajos con pelota, con compañeros, no hacían fútbol, no hacían trabajo reducido, entonces fue aprender un poquito entre todos. Con respecto a la edad de los jugadores, lo que vos decís, sí, nosotros tenemos la suerte de que los jugadores más grandes que tenemos, te pongo para nombrarte uno, Grana, son jugadores que tienen un biotipo físico, la verdad que privilegiado. Hernán es de los jugadores más grandes del plantel y la verdad que ha venido impecable. Pero nosotros, ¿sabes en qué nos preocupamos un poquito más, Seba, en esta etapa? Fue en el espacio que tenía cada uno para moverse y en la superficie. Nosotros teníamos jugadores que a lo mejor estaban en provincias que les permitían salir a correr, entonces podíamos planificarles entrenamientos en distancias más largas, en superficies, por ejemplo, en el pasto. Y teníamos, por ejemplo, el caso de Grana, que él estaba haciendo la cuarentena acá en Capital, donde la cuarentena era mucho más restringida, donde no se podía salir a correr, y él contaba de un comedor como para entrenar, o a lo sumo una terraza. Entonces, claro. imagínate que las distancias eran mucho más cortas, eran distancias totalmente inespecíficas para lo que es el deporte del fútbol. Él le teníamos que hacer entrenamientos a lo mejor de distancia de 3 metros de desplazamientos y en una superficie que sería una superficie muy rígida, como es el piso, como es un cerámico, un porcelanato, o una baldosa si es en la terraza. Entonces a nosotros lo que pensamos en la adaptación, además de la edad, que es algo que tuvimos en cuenta, es qué preparación tuvo cada jugador. Los chicos que pudieron salir a correr y los que no pudieron salir a correr, los que la estaban haciendo a lo mejor en su casa, y en su casa contaban con un fondo y poder entrenar en pasto, y aquellos jugadores que tenían un comedor o una pieza para hacer los entrenamientos. Entonces lo que hicimos, readaptamos un poquito los grupos en base a esa condición de que cada uno había vivenciado la cuarentena. También una de las cosas que hicimos nosotros, cuando ya sabíamos la fecha en la cual nosotros íbamos a poder volver a los entrenamientos ya presencial, pedimos que los jugadores se encuentren en Capital 15 días antes. ¿Por qué? Porque en ese momento en Capital se podía salir a correr, entonces los chicos que no habían podido salir de la casa ya al estar en Capital
le pudimos armar unos planes, aunque sea de base aeróbico, para que no sea tan abrupto el cambio de el departamento a lo que sería directamente el campo. Igual, bueno, la verdad que eso en base a lo que se proyectó, lo que se planificó para la vuelta. Después ya en la vuelta se hizo todo muy progresivo, se hizo un trabajo muy importante con el departamento médico, donde se hizo muchos trabajos de prevención. Yo te pongo ejemplos, los jugadores estuvieron 7 meses sin, te digo algo que a lo mejor no se me hubiese ocurrido en ese momento, o no se me ocurrió, mejor dicho, Sí. pasaron de entrenar con zapatilla a empezar a entrenar con botines y eso les daba ampollas, molestias, porque claro, 7 meses sin usar botines. Para Claro. algo que ellos conviven con eso, vos fíjate con que algo sencillo, 7 meses sin usarlo, pasaron a entrenar con botines, empezaron con los problemas de ampollas, esas ampollas si, para la gente que no sabe, si no las tratás bien se te pueden infectar, al infectarlo lo dejás al jugador fuera por unos días de entrenamiento, entonces hubo muchas cosas que fuimos aprendiendo en el momento y fuimos teniendo en cuenta. Por suerte, la verdad que te puedo decir que la experiencia fue buena. Tuvimos algunos jugadores con problemas musculares, pero digamos lo normal para una pretemporada, a lo mejor a un pequeño porcentaje más alto, pero bueno, estaba dentro de lo que nosotros habíamos planificado que podía llegar a pasar después de estos 7 meses de inactividad. Y justamente, bueno, tomando tus palabras, eso de la inactividad, ¿no? Que tanto se habló también en los medios, desde el tema de cómo iban a estar los equipos argentinos que venían sin competencia, que para mí, por lo cual, digamos, se hizo mucho hincapié en eso, y en realidad, bueno, después por suerte sí se vio un buen rendimiento de los equipos argentinos en general, digo, la mayoría, todos rindieron mejor de lo esperado. Pero yo me quiero meter más en cuestiones que recién estábamos hablando, de cuestiones, claro, que te tocan de cerca del ascenso y en la situación puntual del plantel, ¿no? Porque vos, si no me equivoco, estuviste ya en las inferiores, en la reserva y subís a primera cuando Cordon, justamente Jorge Cordon, se hace cargo del plantel de primera, es así, ¿no? Es así, mirá, junto con Matia, que es el profe con el que trabajamos juntos, más Federico Parra, pero en este caso con Matia somos los dos que estamos a cargo de la preparación física actual de la primera de Ferro. Sí, Tenemos un proyecto de ya hace varios años en Ferro, te diría que ya lleva 10 años el proyecto, donde nosotros venimos coordinando toda el área física, de lo que es desde reserva hasta novena división. Coordinamos toda el área física, toda la preparación física de todos esos años. El caso de Cordon, el Cordon era el coordinador de la dirección de los técnicos de las divisiones inferiores y de la reserva también. Él manejaba todo lo que era la parte técnico-táctica y la coordinación de los directores técnicos, y junto con Mariano manejábamos la reserva más la coordinación de la preparación física. Después de varios interinatos que hizo Jorge con el plantel profesional de Ferro, le ofrecieron tener una continuidad como director técnico de la primera. Hoy, más que nada porque hoy Ferro tiene prácticamente entre un 70% del plantel profesional de jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Ferro. el club. La mayoría de esos chicos pasaron todos por las manos de Cordon y de los que actualmente son el cuerpo, digamos, los ayudantes de campo de él. Ante esta propuesta con Cordon, Cordon nos hace la propuesta a nosotros de que ellos querían contar con nosotros en la primera división. Así que bueno, como era un proyecto, la verdad que lindo, un proyecto como te digo, de 5 años de inferiores, después plasmarlo en primera división, nosotros aceptamos. Si bien actualmente somos los preparadores físicos de la primera, no dejamos de ser los coordinadores de todo lo que es la preparación física de inferiores. Hacemos esa doble función. Actualmente estamos en la primera división, tenemos como colaborador con nosotros a Federico Parra, que es el profe de la cuarta división, Sí. y hacemos las dos partes. Hacemos la preparación física de la primera, más la coordinación de todas las de toda el área física de todas las divisiones inferiores.
Y claro, justamente hablando de eso, ya metiéndome en el terreno de lo que es el rendimiento, ¿no? Más allá de que, por supuesto, esto es fútbol y tantas veces sucede en los entrenadores, digo, quizás lo bueno que tiene esto que se va a vivir ahora, ya cuando empiece, bueno, el fútbol argentino acá, la primera división, de vuelta a la primera nacional, que todavía no se sabe cómo se va a jugar. En cuanto a eso, el tema de los entrenadores, me parece, digo, que lo importante va a ser eso, que justamente por cuestiones de que no va a haber descensos, va a haber entrenadores como de otros clubes que están complicados en primera y en la B Nacional también, que van a poder seguir sin ningún inconveniente. Lo de Cordon, claro, vino trabajando hace mucho, y yo te quería preguntar eso porque recuerdo ver esos primeros partidos de él cuando agarró la dirección técnica del primer equipo, como digamos se notaba, ¿no? Que tenía material Ferro, pero que quizás le faltaba ajustar algunos detalles o algunas cuestiones que después con el tiempo, claro, Ferro empezó a pasar el tiempo y a mejorar en el rendimiento, pero sobre todo más en el resultado que en el rendimiento, porque se han visto partidos de Ferros muy buenos que quizás no tenía el resultado que merecía. ¿En qué momento crees vos que eso, digamos, cambió o de qué manera, digamos, se logra cuando vos recién mencionabas eso de que hay más jugadores, la mayoría son todos de inferiores, ¿no? Y que eso quizás en el ascenso mismo también es muy difícil porque a los chicos se les cae enseguida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mirá, nosotros tenemos la suerte de contar con un plantel, la verdad, muy bueno, de un material humano muy bueno. Los jugadores grandes con mucha experiencia, caso Bailo, Grana, Milán, por nombrarte algunos, Walter Buse. Son jugadores, la verdad que muy positivos para los chicos, que en esos momentos delicados, porque la verdad que cuando uno no se le dan los resultados, pasan esas dudas, empiezan las dudas, sobre todo en los más chicos. Eh, fueron un respaldo muy importante para los chicos. Nosotros estábamos convencidos de que esto lo íbamos a sacar adelante, no modificó nuestro trabajo, los resultados, nosotros estábamos convencidos, Seba, como bien decís vos, de que estábamos a lo mejor obteniendo menos de lo que nos merecíamos, por lo que era digamos, en los partidos, nosotros estábamos obteniendo menos puntos de lo que realmente merecíamos. Entonces estábamos convencidos de nuestro trabajo, convencidos de que lo que estábamos haciendo estábamos bien, tratamos de mejorar porque no todo es suerte, seguramente algunas cosas teníamos que mejorar, entonces todo lo que estaba a nuestro alcance tratábamos de mejorarlo, de analizarlo, por qué no estábamos sacando los resultados que nosotros queríamos. Y bueno, y la verdad que de un momento a otro sacamos algunos resultados importantes, eso trajo confianza. Te diría que empezamos a tener el gol, que era lo que nos estaba faltando, porque la mayoría de los partidos el dominio generalmente lo teníamos nosotros, pero a la hora de concretar era, digamos, una cuenta pendiente que teníamos, después empezamos a concretar. Y la verdad que hoy nos encuentra digamos, con un plantel con confianza, con un plantel sólido, con un apoyo dirigencial importante, porque en toda esta cuarentena lo que hizo los dirigentes fue extenderle el contrato a todos los jugadores, o sea que el plantel no se desarmó, eso fue muy bueno, le dio todos los contratos que vencían en julio. Dentro de la cuarentena, los dirigentes le extendieron a todos el contrato hasta diciembre, como primero para darle la tranquilidad al jugador que iba a mantener el trabajo, por lo menos hasta diciembre, Sí. y además para mantener el grupo, porque los dirigentes confían en el grupo, en que Ferro tiene un buen grupo y tiene un buen material como para afrontar esta parte del campeonato que, como bien dijiste vos, todavía no sabemos cómo se va a terminar de definir con pretensiones importantes. Sí, es verdad como vos decís y bueno, lo he vivido de cerca, recuerdo, bueno, yo soy del barrio, soy de Caballito, eh, voy de vez en cuando, digamos, paso, estoy cerca de lo que es el club, también se ve cómo ha cambiado también luego de todo lo nefasto que le pasó, que le tocó vivir, ¿no? Lamentablemente a Ferro de situaciones
donde no podía ser manejado por sus socios, y cómo cambió, y además el crecimiento que ha tenido. Me parece a mí ya en cuanto a los demás deportes, yo recuerdo todavía, y en general más porque me han contado, ¿no? Familiares y también mucha gente no de mi generación, por supuesto anterior, de ese Ferro modelo, ¿no? De los 80, de los 90, que no hace falta, digamos, que uno tenga que ingresar y leer lo que han logrado o lo que ha hecho, pero que siempre tenía en el básquet, ni hablar en Liga Nacional, en el vóley, en el hockey, digamos, como una época dorada de Ferro, y a lo cual también le ha tocado hoy estar en una categoría, en la B Nacional, hace ya mucho tiempo que eso tampoco le había pasado, y está como de vuelta empezando, ¿no? En ese momento de el volver a primera, el volver a estar donde históricamente estuvo siempre. ¿Cuánto influye en eso, digo, en la preparación y sobre todo en los chicos que se van criando desde chiquitos, ¿no? En el club. Con el tema también de los jugadores que vienen digamos, de experiencia. Vos decías, recién nombrabas antes al principio de la charla, Hernán Lana, que jugó bastante tiempo, bueno, en primera, que tuvo paso hasta llegó a jugar en Boca, y otros jugadores también, bueno, Bailo que estaba en Colón, pero quizás ese sentido de pertenencia, ¿no? Que se busca inculcar, eso es lo que vos notás que hay también en la dirigencia, que también eso es lo que hace cambiar mucho ya el ambiente, el clima que se vive, o directamente es algo que quizás, bueno, también cuesta mucho en el ascenso porque es un lugar que es directamente complicado, ¿no? En cuanto a cómo cambió, porque digo, la B Metropolitana es una categoría muy dura y a muchos equipos históricos también que jugaban en primera, por decir Ferro, Platense, otros equipos como por ejemplo también, bueno, mismo Chicago, que es más de jugar de la B Nacional estos últimos años o que tuvo pasos por primera, pero que les ha costado mucho salir de ahí y que hoy ya están encaminados a otro lugar, digo, por Ferro y por Platense más que nada. ¿En qué crees que influye y cuánto tiene que ver en eso la dirigencia, no? Mira, Seba, yo tengo la suerte de que hace varios años que trabajo en Ferro. Viví el paso entre lo que fue el órgano fiduciario a que los jugadores vuelvan, a que el club vuelva a los socios. Desde el momento que el club vuelve a los socios, la verdad que Ferro está haciendo un proyecto, y te diría que te iba a decir dormida, pero no, en algunos casos está a pasos agigantados, donde está armando una infraestructura muy importante. Cuando te hablo de infraestructura, Ferro hizo canchas de hockey, porque como bien decís vos, Ferro es un club muy social, no es solo un club de fútbol. Hizo canchas de hockey de sintético, canchas de fútbol de sintético. Pontevedra, el predio de Pontevedra lo mejoró al 100%. Hoy tenemos un predio de Pontevedra con 4 o 5 canchas de primera categoría. Se empezó a invertir mucho en divisiones inferiores. Ferro cuenta con la verdad que con una camada de chicos juveniles que viene empujando de abajo muy importante. Se está terminando la cancha, el estadio, mejor dicho. El estadio Sí, se hizo la tribuna, lo que es la tribuna visitante, se la terminó, ahora se está haciendo la tribuna local. Se hizo 3 multideportivos que son techados, que son imponentes, donde hoy se juega futsal, la mayoría de los partidos importantes de futsal se juegan en Ferro. Entonces lo que veo que está haciendo la dirigencia es empujar de abajo hacia arriba. ¿Qué te digo con esto? De que lo que bien decís vos, hay muchos equipos que fueron a primera y bajaron, fueron a primera y bajaron, y no se pudo sostener en primera. Yo creo que Ferro está armando una infraestructura a nivel social, mejoró la cantidad de socios, hizo una escuela, hizo un jardín, ahora tiene una escuela primaria y ahora hay un proyecto escuela secundaria. Te voy diciendo cosas que me voy acordando en el momento. Entonces Ferro, desde el punto de vista social, punto de vista institucional y de infraestructura, si se quiere, está armando algo, una base muy sólida para en el momento en que Ferro pueda llegar a ascender, que es el objetivo que tenemos todos, pueda mantenerse varios años en primera. Porque no solo vos tenés que tener un buen equipo para poder ascender y permanecer en primera, sino que tenés que tener un club socialmente fuerte.
por un tema para poder sostener lo que es la primera división, ¿no? Que todos sabemos la exigencia de lo que es la primera división. Yo creo que Ferro está haciendo muy bien las cosas. Esto me hace acordar hace muchos años como la empezó haciendo Belgrano. Belgrano era un club que nosotros, te estoy hablando del año 2001, 2002, veíamos cómo año tras año Belgrano iba creciendo mucho de lo que era las inferiores, de lo que era la infraestructura. Vos ibas al predio de Belgrano, la pensión, que bueno, Ferro de hecho hizo una pensión nueva abajo de la tribuna, la pensión, la cantidad de jugadores pensionados que tenía Belgrano, y todos sabíamos del ambiente del fútbol que en cualquier momento Belgrano iba a ascender, y el día que ascendía, en ese momento Belgrano iba a estar muy sólido. Después, bueno, estuvo varios años en primera, y bueno, desconozco cuál fue lo interno para que lo haga volver a descender. Pero vos te das cuenta cuando los clubes se van armando, se van poniendo fuertes. Y yo creo que Ferro va en un buen camino, se volvió a posicionar en varias disciplinas, viste, como en el básquet, como en el hockey, como en el handball. Y la verdad que eso, yo además de trabajar en Ferro, soy hincha de Ferro, o sea que tengo una vida, mi abuelo era de Ferro, mi papá de Ferro, entonces es como que tengo un sentimiento. Ya es de familia. Y ya viene de familia tradición. y es como una doble motivación. Pero bueno, la verdad que yo veo que Ferro está en crecimiento y eso me pone muy contento y eso hace que uno esté más entusiasmado con un buen futuro de Ferro. Y hablando también, Ariel, clarísimo lo que decís, es tan importante lo social, lo que vos remarcás, todo lo que ha pasado ahora en esta pandemia, ¿no? También se lo ha visto bastante unidos a los clubes, sobre todo las cuestiones solidarias, ¿no? Por supuesto, porque mucha gente que lamentablemente la está pasando mal todavía y esto sigue porque no terminó, digamos, pero se ha visto, ¿no? Y qué tan importante es a nivel del funcionamiento, del rol que cumplen, ¿no? Los clubes en la sociedad. Se ha visto, digo, muchos clubes de capital, también de la provincia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, justamente solidarios, ¿no? Para el pueblo, digamos, con las situaciones que venimos atravesando y los inconvenientes que viene habiendo, cuando quizás también anteriormente se podría hablar o se buscaba las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que lamentablemente, digo, no tiene nada que ver con cómo es los clubes en la Argentina, que es algo que sí pasa en otros países, por ejemplo en Europa, en España o en otros países, y por suerte sí, no hubo suerte, digamos, no pudieron llegar a lograr eso, porque bueno, Ferro vivió en carne propia todo lo que le pasó, y otros clubes también, pienso por ejemplo en Temperley, que estuvo 2 años desafiliado sin poder jugar, digo, cuestiones que más allá de lo que vos decías recién de lo deportivo, tienen que ver con una cuestión social, ¿no? Y de arraigo familiar, del barrio y de otras cuestiones. Preguntándote ahora la preparación física, esta cuestión, Ariel, ¿cuál sería el mensaje o qué le dirías vos a aquellos que hace bastante tiempo, por esta situación conocida, no vienen, por supuesto, teniendo actividad física, haciendo deporte, y van a ir arrancando de a poco? ¿Cuál sería el mensaje o de qué manera habría que digamos, explicar cómo serían los pasos a seguir en cuanto a la actividad, a la vuelta a la actividad? Vos me estás hablando de gente totalmente amateur, ¿no? Claro, exactamente, ¿Cómo sería para digamos, los que puedan adaptación hacer deporte, que imagino que Claro. el riesgo a lesionarse, como decías vos, si pasan los profesionales, digamos, en cuestiones amateur, es mucho mayor, ¿no? No, perfecto. Yo entreno varias personas en forma personalizada, generalmente deportistas, eh, Sí. y yo siempre le digo, bueno, en este caso, como me decís vos, una persona que viene a lo mejor de estar un tiempo inactivo, uno no tiene que intentar no querer hacer en una semana lo que no hizo en estos últimos 7 meses. Eso, partamos de la base de eso. Hoy en día, la verdad que lo que es la tecnología te abre un montón de puertas. Yo la verdad que me sorprendí mucho con el entrenamiento por Zoom, que soy totalmente sincero, no me imaginé jamás estar entrenando a gente por Zoom. Eh,
y de hecho la verdad que en toda esta cuarentena estuve entrenando un montón de deportistas por Zoom, más allá del fútbol, jugadores de rugby o mismo personalizados. Y yo creo que esa sería una primera instancia, digamos. A lo mejor uno puede hacer entrenamientos. Yo creo que es muy importante arrancar muy despacio, no subestimar, que eso es importante, los 7 meses de inactividad. No subestimarlo, no pensar que porque uno antes tenía digamos, un entrenamiento semanal o una frecuencia de 3, 4 veces, bueno, ahora arranco de nuevo, me va a costar la primera semana. No, no, acordarse de que estuvo 7 meses inactivo, que de hecho me pasó a mí, mirá, yo tenía la posibilidad de poder entrenar en mi casa, yo tenía algunos materiales y entrenaba, Sí. y cuando volví a los entrenamientos presenciales, el tema del solo hecho de estar parado 3 horas, me hacía doler la espalda, me hacía, claro, cuando yo empecé a hacerme un relevamiento, a ver, pero yo estuve entrenando, estuve haciendo cosas. Claro, entrenaba 1 hora, hora y media, y después estaba mucha parte del día sentado, cosa que yo habitualmente no lo hago, digamos, y vos fijate, me costó mucho tiempo volver a adaptarme al estar 3, 4, 5, 6 horas parado, que es lo que hago habitualmente, cuando antes no lo sentía y ahora lo siento. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay que ir en forma muy progresiva. Si uno entrenaba 4 veces por semana 1 hora, bueno, bajar, en lugar de entrenar 1 hora, entrenar media hora, ir muy de a poquito, no, digamos, no querer volver a la misma rutina que teníamos anteriormente de un día para el otro, sino ponerlo como un objeto a no tan corto plazo, sino un poquito más largo plazo, y de esa manera vas a evitar lesiones. Nosotros, imagínate que vos en un plantel profesional tenés kinesiólogos, nutricionistas, todos médicos, traumatólogos, todos trabajando en conjunto con los profes, y y hablando de deportistas de alto rendimiento, así todo se sintió mucho ese cambio de estar 7 meses parado a volver. Imagínate lo que nos queda para nosotros que no somos de alto rendimiento, que a lo mejor no tenemos Claro. la suerte de tener un kinesiólogo diariamente o un nutricionista que me esté midiendo y esté diciendo, ojo, Ariel, porque vos subiste tanto en masa grasa y bajaste músculo, entonces hasta que no recuperes el porcentaje muscular que teníamos, no podés hacer, digamos, nosotros no contamos con todo ese apoyo de la gente habitual. Entonces, bueno, yo lo que les aconsejaría es que vayan muy de a poco, que vayan de a poquito, arrancar al 50%, y que yo creo que en 2 meses ya se podría. El cuerpo, como siempre dice, el cuerpo tiene memoria, entonces solo te va a ir pidiendo, pero sin subestimar y siempre acordarnos de que estuvimos 7 meses totalmente inactivos. Claro, sí, clarísimo, Ariel. Sobre todo porque, por supuesto que en ese tema, digamos, no solo en los futboleros, en otros deportes también pasa, ¿no? Uno está acostumbrado a competir con amigos, generalmente, y siempre, digamos, típico de deportista que siempre quiere, digamos, más, ganar, que le vaya bien, y a veces es como que está en el juego metido y se olvida de esa cuestión, ¿no? De tantos meses que pasan. La verdad, a mí me pasó en lo particular, digo, nunca me pasó tantos meses sin poder jugar con amigos. Es una cuestión que le sucedió a todos, sin ni hablar a los profesionales. Yo te quería preguntar por una cuestión que a veces quizás se sabe o se habla, pero no es, digamos, muy pública esa cuestión de el entrenamiento en cuanto al tema de la preparación física y de otros deportes, que me resulta quizás interesante saber qué hay detrás de eso. Digo, en cuanto a la preparación física, ¿no? En tu caso, bueno, del fútbol, pero yo veo como similitudes o cosas que se pueden utilizar en fútbol y en el básquet, por ejemplo. ¿Hay una comunicación o un ida y vuelta con PFs de otros deportes como el básquet o otros deportes en cuestiones que se pueden ir aplicando, que se pueden, digamos, copiar ejercicios y esas cuestiones? O eso en realidad ya es, digamos, una especificidad del deporte mismo y no hay tanta relación en eso? Mirá, hoy en día es todo muy personal, ¿no? Lo que es la preparación física.
Yo te puedo hablar de lo que yo considero. Para mí es importante, a mí me encanta investigar acerca del entrenamiento de todos los deportes, y yo de todos los deportes, a mí, bueno, pude sustraer algunas cosas y traerlas al fútbol. Por ejemplo, la resistencia intermitente, como hablan, viste, te estoy tirando datos, viene del tenis, donde se hacían trabajos cortitos de 10 segundos por 10 de pausa, algo que sea para que vos lo entiendas, a lo mejor era 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, eso era algo intermitente. El fútbol lo tomó eso, después a lo mejor le adaptó los tiempos y las distancias para lo que necesita el fútbol. En los trabajos de fuerza, por ejemplo, en mi caso, yo hice el curso de entrenador de levantamiento olímpico de pesas. Y vos me decís, levantamiento olímpico de pesas, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Yo cuando en su momento dije, quiero especializarme en fuerza. ¿Cómo puedo mejorar la fuerza? El mejor deporte que trabaja la fuerza es el levantamiento olímpico. Es el trabajo donde mejor trabaja la potencia, mejor trabaja la fuerza reactiva. Entonces dije, bueno, me especialicé eso y veo qué de eso puedo utilizar para el fútbol. Y como yo te puedo hacer un montón del atletismo, se saca también. Y después uno lo va adaptando las cosas. Después uno va diciendo, esto me sirve, esto no. Siempre el aprender sirve para un profesional. Es todo lo que yo puedo incorporar. Si ahora veo para el deporte específico que yo entreno, qué es lo que a mí me sirve. Y sí, yo he sacado del tenis, he sacado ya te digo, del levantamiento olímpico, he sacado muchísimo para mejorar la potencia. De hecho, el atletismo también sacó del levantamiento olímpico. Para mejorar, si vos ves un atleta, por ejemplo, de 100 metros, un atleta de 100 metros llano, vos lo ves y muscularmente te llama la atención, lo ves unos cuádriceps, y vos decís, eso no lo hace haciendo velocidad en 100 metros. Tiene un trabajo de fuerza en el gimnasio que hizo que mejore su partida baja. ¿Se entiende? Es como que vos agarrás, lo dividís la disciplina. Decís, bueno, tengo que mejorar la partida baja. Para mejorar la partida baja tengo que mejorar la fuerza. Para mejorar la fuerza, ¿quiénes son los que mejor trabajan la fuerza? Y entonces a partir de ahí uno va utilizando cosas para mejorar el deporte específico que entrena uno. Y mira, justamente antes de que nos agarre justo la pandemia, Ferro hizo una gran inversión en el gimnasio. Para hacer esa inversión hubo una iniciativa muy buena del Departamento de Educación Física, donde juntó al profe de la primera de básquet, al profe de la primera de handball, al de la primera de hockey, de natación, a los que entrenan tenis, fútbol, los juntó a todos y entre todos armamos el gimnasio. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que eso podía ser no solo importante para el gimnasio, sino también para empezar a poder debatir ideas y lo que decís vos. Hay cosas que a lo mejor al hockey puede tomar del fútbol y nosotros vamos a tomar del hockey, y de hecho el ferro victorioso de los 80, donde lo comandaba Timoteo Gribol, tenía un preparador físico que es Bonini, que después, bueno, fue preparador físico de Bielsa en la época de la selección. Sí. Y bueno, Bonini vino del básquet, era un preparador físico que vino del básquet, y muchos de los trabajos que hacía Ferro en ese momento, de la marcación en pelota parada, que Ferro marcaba o en zona o hombre, lo tomó mucho de la marcación del básquet, de cómo el básquet tomaba hombre o cómo tomaba en zona. Y mucho de eso lo tomó, en ese momento lo tomó Ferro. Estaba Leonard Luder, que era uno de los que armó la Liga Nacional, y tenía mucha comunicación con Gribol, y muchos de los trabajos de pelota parada de Ferro de esa época fueron tomados del básquet, y fue reconocido por Gribol, que él lo sacó de ahí también. Más allá que tomó otra cosa al fútbol inglés y demás, pero partiendo justamente puntualmente a lo que vos me decís, yo creo que sí, que uno tiene que estar abierto a aprender en todo momento, y yo creo que de todos los deportes se puede sacar algo como para que te puede servir en el deporte específico en el que vos trabajás. Claro.
Sí, por eso digo, te consultaba y a su vez, bueno, marcó un antes y un después en la historia de Ferro, ¿no? Tan glorioso esa década que antes hablábamos también, que triunfaba en todos los deportes, no es que era solo en el fútbol, lo cual también por eso lo ha hecho llevar a un lugar importantísimo y que ha tenido tantos logros, ¿no? Que es la verdad histórico en ese momento tener esos muchachos que nombraste, qué muchachos, ¿no? Carlos Timoteo Grigol, León Nagnudel, que fue el creador de la Liga Nacional, el profe Bonini, el gran maestro de la preparación física, sobre todo también en la selección, y también, bueno, lo que fueron pasando en otros deportes más. Yo te quería hacer las últimas dos, agradeciéndote la charla, Ariel, el tiempo, por supuesto. ¿Qué mensaje le darías, o sea, qué le dirías a ese Ariel de los primeros años que arrancaba la preparación física, que venía ya de recibirse de empezar a ejercitarte en tu profesión actual? Si hoy lo encontrarías, ese Ariel de los 18, no sé, 19 o 20 años, ¿qué mensaje le darías? No, y el mensaje que le podría dar es, que sea inteligente desde el punto de vista que siempre quiera aprender y progresar y que siempre me capacite y estar abierto, porque a lo mejor uno cuando en los comienzos está muy cerrado en sus conocimientos y cree que eso es lo mejor y lo único que le va, que le va a servir. Y hoy después de 20 años te digo que no, que uno tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir incorporando cosas. Si bien mantener lo que a uno le da resultado, eso claramente, no nubilarse por lo nuevo siempre es mejor, sino a estar abierto a lo nuevo sin dejar lo que a uno le da resultado. Prácticamente le diría eso, que siempre se preocupe por seguir aprendiendo, que no se quede en un solo conocimiento y siempre apunte a lo mejor, y yo creo que sí, que justamente eso es más que nada, porque después lo demás, gracias a Dios, estoy conforme con lo que hice, yo siempre traté de capacitarme, pero sí a lo mejor hace 10 años atrás era mucho más cerrado de lo mío. Lo que yo hacía era lo mejor y yo me quedaba mucho en eso. Y hoy, 10 años después, me doy cuenta de que si hubiese sido mucho más permeable ante otros conocimientos, hubiese sido mejor, hubiese sido mucho más rico mi conocimiento, si quieres, hubiese enriquecido mucho más mi conocimiento. Bueno, recién ahí te saludaban hace un rato, también Fede decía que se extrañaba que los castigues en las clases de los martes y jueves, de ese grupo de ahí de entrenamiento. Y bueno, y yo quería preguntarte esto que hablábamos recién, y teniendo en cuenta las divisiones inferiores, digo, cómo Ferro también fue progresando, imagino que también, más allá de lo que mencionabas, de llegar a primera y poder sostenerse, mantenerse, que es como en todo, ¿no? Ámbito de la vida o en cualquier cuestión, lo difícil puede ser llegar, pero lo más difícil es mantenerse, estar ahí siempre, ¿no? En el mejor lugar o donde uno siempre quiere llegar a apuntar a ese objetivo y poder lograrlo y sostenerse en el tiempo. En cuanto a esa cuestión y a tu función en las divisiones inferiores, no solo hoy con el plantel de primera, sino que tu trabajo ya es bastante más amplio, y quizás es una pregunta un poco general, pero en cuanto a estos últimos años que vos estás trabajando y que has visto el crecimiento de los chicos, ¿está bien apuntalado, va hacia ese camino? Hay un material, se ha visto, digo, yo lo he visto, doy fe de eso, pero se está apuntalando esa situación de que Ferro vuelva a hacer ese Ferro de antes, que la mayoría, no solo en el plantel, sino ya los 11 titulares del equipo eran todos del club. La verdad que sí. Hoy, por eso mismo, Ferro hizo una apuesta muy importante, con varios coordinadores. Jorge ya fue el tercer coordinador. Ferro, el anterior coordinador que dirigió la primera división fue Marcelo Grossi, que fue en el 2015. Sí. También tuve la suerte de formar parte de ese cuerpo técnico, porque al igual que Jorge en ese momento, con Mariano Matia, que es el profe que labura conmigo,
también éramos los coordinadores y Marcelo era el coordinador de los técnicos, después de varios interinatos, igual que como Cordon, le tocó estar en primera división, fue la mejor campaña de Ferro hizo en el Nacional B, en ese momento terminó tercero y terminó perdiendo la semifinal por el ascenso. Y claramente que los mejores resultados que fue logrando Ferro fue con gente del club y con jugadores del club. Hoy yo veo, la verdad que veo el plantel y veo muchos chicos que los conozco desde octava división, de novena división. Por ejemplo, caso Fernando Miranda, es un chico que hoy es el número 5 de Ferro, que ya lleva todo un campeonato de titular y es un chico que lo conozco de la novena y veo el sacrificio que tuvo y lo que le costó llegar, le costó mucho llegar y él termina haciendo contrato en el último momento, y hoy estamos hablando de un jugador, patrimonio del club, que con una proyección a ser vendido y a progresar en cualquier momento. Como Fernando, yo creo que Ferro viene empujando muchos chicos de abajo, muchos chicos. Hoy ver un plantel de Ferro donde en la primera línea de Ferro haya 3, 4 jugadores de divisiones inferiores, hasta 5 por momentos, y ver que toda la segunda línea de Ferro son todos jugadores del club, donde el primer recambio es jugador del club, la verdad me llena de orgullo, me llena de que el trabajo y lo que se está invirtiendo en el club está dando sus frutos, y yo creo que va por el buen camino y que sí, porque en el fútbol también tenés que tener no solo el proyecto, sino el trabajo, tenés que tener una cuota de suerte también, como para en el momento justo poder dar el salto. Yo creo que Ferro se está preparando para eso, que para cuando tenga la chance de poder dar el salto, lo encuentre bien armado no solo en el fútbol, sino a nivel club, que pueda sostener las exigencias que una primera división, una liga profesional te demanda. Así que bueno, yo creo que vamos por buen camino, Seba. La verdad y si vos conocés el club, imagino que habrás visto el progreso en estos últimos 10 años a nivel de infraestructura de Ferro, es totalmente imponente. Es más, por momentos se dice que fue el momento que más creció Ferro a nivel infraestructura en toda su historia. Así que ojalá que formemos parte de esta historia linda de Ferro y que tenga un final feliz. Esa es la idea de todos. Perfecto. Bueno, Ariel, muchas gracias. Sí, la verdad se ha visto el cambio también con la colonia, ¿no? La colonia de vacaciones que ha sido un éxito en estos últimos veranos, siempre, y se ha visto, claro, el cambio, por supuesto, positivo. Y bueno, seguiremos de cerca entonces cuando sepamos a ver cómo se va a jugar, a ver cómo sigue esto, ¿no? De la segunda división del fútbol argentino, de la B Nacional, que hasta ahora no se sabe bien qué va a pasar y restaban 9 fechas, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, hay que esperar un poco a ver cómo va a andar. Así que estaremos de cerca siguiendo la actualidad. Te mando un abrazo grande, un codito como hacemos ahora, un saludo así. Y bueno, éxitos para lo que se viene, Ariel. Muchas gracias. No, bueno, Seba, desde ya te agradezco la invitación, un placer esta charla, me sentí la verdad que muy cómodo, una charla amena, espero que bueno, hayan podido evacuar las dudas o las cosas que necesitaban saber en la profesión que hago yo, y bueno, y decirle a Fede, como dijiste vos, Fede, lo entrenamos en un grupo el jueves, en un club, y la verdad que es un grupo lindo, que se lo extraña mucho porque la verdad que la pasamos muy bien. Así que bueno, él debe extrañar que lo castigue, yo debo extrañar ver las caras de sufrimiento de ellos cuando yo los hacía entrenar. Así que bueno, Seba, para lo que necesites, así que estoy a disposición. Y bueno, te mando un abrazo y un abrazo grande a tu papá, que la verdad que lo admiro mucho como profesional. Y yo siento que siempre él en su manera apoyó al club y apoyó a los clubes llamados chicos, y que a lo mejor son los que menos venden a nivel publicidad, y él siempre estuvo comprometido y siempre respaldó.
de una imagen tan importante como la que tiene tu papá. Así que bueno, un abrazo grande y un placer conocerte, Seba. Dale, igualmente, Ariel, muchas gracias y abrazo grande. Dale. Bueno, ahí pasaba Ariel Cervini, preparador físico de Ferro, que ha trabajado en la coordinación de las divisiones inferiores, ya desde las formativas, de las juveniles de los chicos del club de Caballito, y hoy, por supuesto, en un rol más que importante con la primera división que comanda el entrenador actual, Jorge Cordon, justamente, hombre del club, ligado, por supuesto, a la institución, y bueno, nos contó un poco también lo que es la preparación física, cómo la fue llevando en este tiempo y también esperando, por supuesto, lo que se viene. Y lo que se viene será la próxima semana, el próximo viernes, una nueva emisión del Emulador TV con mi colega y compañero Matías Espina, así que los esperamos. Hasta la próxima, un abrazo grande y que tengan buen fin de semana.